Respire, respire, No tranquilo. los iba, no los iba a dejar votados, pues, así que no se preocupen por eso. Yo al menos disfruto de su compañía, así que no se preocupen. Ya, vamos entonces. Vamos a partir revisando. Me interesa que revisemos al menos hoy día el ejercicio completo que tiene que ver con el cálculo de tarifa de flete marítimo, donde va a haber una mezcla entre FCL y LCL y a ver si para el jueves trabajamos un flete aéreo, ¿ya? Y revisamos la guía aérea por los efectos de llenado, así como lo hicimos con el BL, para luego ya avanzar rápidamente en lo que nos está quedando, que sería el tema de seguro, que es muy simple el cálculo de seguro y llenado de certificado, y la solicitud de carta de crédito, para los efectos de formas de pago. Ya prácticamente estamos terminando el semestre, ya se nos está yendo el semestre ya. El jueves más tarde, antes, yo creo que mañana. Mañana termino ya de revisarle y van a estar todas sus notas puestas en el sistema. Así que estando colocadas, yo les mando un WhatsApp a Cristian o a algún otro compañero para que puedan ingresar y revisar sus notas. Pero en general, lo que he visto es bastante bueno. Así que tranquilos por ese lado. Ya, dicho esto, entonces vamos a lo que nos convoca. En lo que es el transporte marítimo, básicamente, para recordar un poquito, tenemos que entender que tenemos en la práctica dos ámbitos de cálculo de flete. Uno que es por carga contenerizada, ¿cierto? Y en la carga contenerizada tengo dos opciones. Una, que sea un contenedor full container, ¿no es cierto? Un FCL, donde yo, exportador, voy a llenar el 100% del espacio disponible de ese contenedor. Y en consecuencia, ¿no es cierto?, me van a cobrar por el valor del contenedor, por el tarro, ¿no es cierto? Uno de 40, de 20, high cube, qué sé yo. Esa es una opción. La otra opción es que también en carga containerizada, ¿no es cierto?, yo ocupe una parte, un espacio dentro, ¿no es cierto?, de ese contenedor. Y eso es lo que llamamos, en el fondo, la carga consolidada, ¿cierto? Donde yo voy a pagar una tarifa que va a estar dada por la relación peso-volumen que ocupa o que tiene mi carga dentro de ese contenedor. Normalmente las cargas FCL son generalmente llenados o consolidados los contenedores por los propios exportadores en sus recintos de almacenamiento. Sin embargo, las cargas consolidadas generalmente están administradas por los freight forwarders, ¿no es cierto? Por las empresas embarcadoras, agentes embarcadores. Ellos son los que consolidan finalmente las cargas, ¿ya? Y como la carga consolidada son de diferentes exportadores, para muchas veces diferentes importadores, cada exportador, ¿no es cierto?, tendrá su propio BL, su propio documento de transporte, que va a cubrir, ¿no es cierto?, la carga que está despachando en ese contenedor. Ahora, convengamos que si es carga LCL, me van a cobrar una tarifa que va a estar en razón de tonelada de metro cúbico. Por tanto, aquello que resultare mayor en el costo o el valor, ¿no es cierto?, es lo que finalmente me van a cobrar. Pensemos que el negocio de transporte es del transportista, no es nuestro. A nosotros nos encantaría que nos cobraran el menor valor, ¿no es cierto? Pero como el negocio del transportista, él va a cobrar el mayor valor, ya sea por tonelada o por metro cúbico. ¿Ok? Finalmente, para redondear, cuando estamos hablando de cargas consolidadas, empresas embarcadoras, ¿no es cierto?, es que vamos a tener un BL Master, y a partir de ese BL Master, ¿no es cierto?, van a aparecer los BL hijos, que son los que finalmente nosotros vamos a acceder a ellos. ¿Por qué esta razón? Porque en la carga consolidada, ¿no es cierto?, en la carga LCL, la embarcadora llena el contenedor, lo entrega como full a la naviera, despacha el contenedor a su agente o representante en el exterior, ¿no es cierto?, y se lo manda entonces con un BLG Master, ¿no es cierto?, y llegando a la carga de destino, como es carga LCL, están obligados los embarcadores a abrir el contenedor en el puerto, vaciarlo, es desconsolidarlo,
para entregar la carga por separado a la aduana. Y en ese intertanto, entonces, tienen que tomar este BL Master y ir generando, ¿no es cierto?, los respectivos BL hijos para cada uno de sus clientes, para que por separado cada cliente realice el trámite aduanero pertinente de acuerdo a su mercancía. Esa es la lógica que se da en las llamadas cargas consolidadas, ¿cierto?, o cargas LCL. En el cambio en la carga full, en el FCL, nosotros nos van a cobrar por el tarro completito. Nos van a decir $2.000, $3.000 el tarro. All in, todo incluido, ¿cierto? All incluido. Pero también está la posibilidad que en la carga full me cobren un flete base más gastos. ¿Cuáles son los gastos? Los gastos que habitualmente están presentes en el transporte marítimo de contenedores, como son, por ejemplo, el THC, ¿cierto? Que puede ser cobrado tanto de origen como de destino, dependiendo de cómo fue contratado el servicio de contenedor. El BAF o el bunker, que es lo mismo, que en el fondo es el factor de ajuste de combustible. El CAF o el Currency, ¿no es cierto?, Adjustment Factory, que en el fondo es el ajuste de moneda. Esto opera cuando básicamente la naviera, pues supongamos que vamos a trabajar con la Japan. La naviera japonesa, su moneda de curso legal es obviamente el yen japonés y la casa central está en Japón. Pero ellos cobran los fletes en dólares americanos. Pero ¿qué ocurre? Ellos tienen que después transformar esos dólares en algún momento en moneda local para sus operaciones. Entonces ahí se producen lo que llamamos los diferenciales cambiarios. Entonces, con este CAF ellos tratan de regular de alguna manera las eventuales pérdidas que pudiesen tener por diferencial cambiario, ¿no es cierto?, respecto de la paridad entre el tipo de cambio, en este caso entre el yen, ¿no es cierto?, y el dólar americano, cuando ellos quisieran tomar esos dólares y llevarlos a moneda local. Otro recargo que está presente es, ¿no es cierto?, el inland freight, que correspondería al transporte local, que puede ser tanto en origen como en destino, ¿no es cierto? Y esos son como principalmente los recargos que aparecen. Entonces, cuando nosotros vamos a contratar un flete marítimo, tenemos que tener claro qué es lo que vamos a contratar. ¿Un contenedor full para nosotros o un espacio dentro de un contenedor? Y según eso, vamos a tener entonces una tarifa FCL que sería flete base más gastos, o una tarifa all include, todo incluido. Y si es carga consolidada, vamos a tener una tarifa, ¿cierto?, por tonelada metro cúbico. Y esto sería la primera parte para que entendamos un poco la lógica de los valores, ¿no es cierto?, asociados. Convengamos también que dentro del valor de la tarifa, el inland freight podrá estar presente dependiendo de la forma en que se contrató el servicio de contenedor. Porque si yo le digo a la naviera que me traiga el contenedor a mi bodega, yo lo voy a llenar en la bodega y le digo a la naviera, oye, cuando me cotices el flete, considérame el flete local, desde mi bodega al puerto, más el transporte naviero de puerto a puerto, entonces este flete marítimo va a considerar un inland freight, ¿no es cierto?, en origen. Pero también podemos tener el caso en que sea al revés y que el importador esté contratando el flete. A mí me dice, mira, despáchame FOB porque yo contrato el flete y lo pago acá en destino. Y como lo está pagando en destino, le puede decir a la naviera, mire, como es una carga de FCL, yo quiero que en el flete me cobre movimiento marítimo desde el puerto de origen al puerto de destino, más el flete local, ¿no es cierto?, hasta mi bodega como importador. Entonces voy a tener, en este caso, un inland freight en destino. Y la tercera opción sería un puerta a puerta, ¿no es cierto?, donde en este flete me va a considerar, además del movimiento marítimo de puerto a puerto, me va a considerar el movimiento de bodega exportadora al puerto, transporte local en el país de origen, que sería un inland freight en origen, movimiento marítimo de puerto a puerto, y el inland freight en destino, desde el puerto de destino hacia la bodega del importador. ¿Okay? Entonces yo le hago todo alcance porque es importante cuando uno contrata un transporte naviero
tener claridad de qué está contratando, qué está pagando. ¿Ok? Entonces, ojo con esos datitos. Bueno, dicho esto, pasamos al ejercicio. ¿Qué tenemos acá? Tenemos 9.600 unidades, entre paréntesis, par de zapatos de seguridad. Hablamos unidades, pero se entiende que los zapatos nos los venden por pares, por esto es una caja de zapatos. ¿Mm? Serían 9.600 unidades, por eso la coloqué igual entre paréntesis, par de zapatos de seguridad. Que vienen, ¿no es cierto?, en cajas de cartón, como embalaje, de 12 pares por cartón. ¿Cuáles son las dimensiones del embalaje? De estos cartones corrugados, ¿no es cierto?, en que viene la carga. Son 0,60 por 0,50 por 0,50, ¿cierto? Largo, alto, ancho. El peso de los zapatos de seguridad en sus cajas, ¿no es cierto?, son de 800 gramos. Y el peso neto del embalaje, es decir, cuánto pesaría la caja de cartón solita, son 400 gramos. Esta carga va paletizada, ¿ya? Por las medidas, 1, 1,20, 0,15, estamos hablando de un pallet americano, ¿ok? Y estamos diciendo que el pallet vacío, ¿cierto?, pesa 15 kilos aproximadamente. La verdad es que los pallets pesan entre 15, 20, 21 kilos, dependiendo el tipo de madera y las características. Hay algunos que tienen eh, una sola entrada, y otros que tienen 4 entradas, que tienen 6 tacos, otros tienen 9 tacos, ¿cierto? Entonces va a depender de las características del pallet. Ahora, eso tiene que ver con el tipo de mercancía que va a soportar. Pero convengamos que el pallet al final es una bandeja y debe tener, ¿no sé, una capacidad máxima de peso disponible. Normalmente, un pallet soporta, ¿cierto?, un pallet americano, entre 1.000 y 1.200 kilos, ¿no sé, aproximadamente. ¿Ya? Esta carga va a ir consolidada, va a ir en contenedores de 20 pies dry, que serían los... Hija, ¿te puedo hacer una recomendación? A ver, ¿me escuchan? Sí, pues, pero escuchamos. Sí. Ya. Que haya por ahí parece interferencia por ahí. Ya. Entonces, decía yo que esta carga va a ir en un contenedor de 20 pies dry. También le llaman dry o estándar. En el fondo estamos hablando de carga seca o el estándar. Las dimensiones interiores del contenedor son de 5,90 metros, ¿no es cierto?, por 2,39 por 2,35. ¿Ya? Con estas medidas, nosotros tenemos que trabajar para los efectos de la consolidación de la carga. El contenedor soporta un peso bruto, es decir, tara del contenedor más carga incluida, de 21,8 toneladas, es decir, 21.800 kilos. ¿Ya? Estoy usando la coma como decimal, ojo acá. Si fuera notación americana sería 21.000 kilos, pero no es es una coma, para nosotros es decimal, son 21,8 toneladas o 21.000 kilos equivalentes. El volumen disponible del contenedor son de 33 metros cúbicos. Aquí, cuando ustedes van a operar y van a consolidar un contenedor, tienen que tener claro que va a mandar lo que cubra primero. De pronto nos encontramos con que de los 33 metros cúbicos estamos cubriendo 25 metros cúbicos. Usted dirá, ya no queda todavía espacio. Sí, pero en peso estamos a lo mejor en 20, 21 toneladas. ¿Qué pasó? Pasó que nuestra carga, más que volumen, era peso. Entonces mandó el peso. No podemos colocar más carga aunque tengamos más espacio disponible, porque el contenedor, acuérdense que al final del día es una caja y tiene un fondo, y si yo le coloco más peso que corresponde, se desfonda, ¿no es cierto? O a veces al revés. Tenemos en volumen 30 metros cúbicos, 32 metros cúbicos de carga, y en peso son a lo mejor 10.000 kilos. ¿Por qué? Porque la carga, más que peso, en este caso era volumen. Era carga liviana, pero abultaba. Entonces, ojo con esta relación, ¿ya? Peso-volumen, para poder ver cuánto es lo que efectivamente podemos colocar, ¿ya? Entonces, estos son datos referenciales.
Como les digo, muchas veces ustedes van a ver que se abre un contenedor y está hasta la mitad, de ahí para arriba, y dices, uy, pero si les quedó tanto espacio, ¿por qué no aprovecharon de colocar más carga? Porque el problema de esa carga, o el tema de esa carga, no era volumen, era peso, y por peso no soportaba más carga, ¿no es cierto?, el contenedor. Como estamos hablando de carga paletizada, esto significa que hay que introducir los pallets, ¿no es cierto? Y hay que mover los pallets dentro del contenedor. Por tanto, siempre es aconsejable dejar unos 15 o 20 centímetros, ¿no es cierto?, entre la última caja y el techo del contenedor para poder manipular la carga, porque la grúa horquilla no solamente necesita conectar el pallet, sino que necesita elevarlo un poquito para poder desplazarlo. Y para eso entonces tenemos que tener algunos centímetros arriba disponibles para poder, ¿no es cierto?, manipular en el fondo la carga dentro del contenedor. Entonces, en este caso, estamos considerando unos 20 centímetros de alto para el efecto de estiba interior. ¿Okay? Si bien es cierto, el contenedor nos da 21.800 kilos o 21.8 toneladas, por tema carretero, la ley señala no más de 21.500 kilos, es decir, 21.5 toneladas. Y ese dato también es relevante al momento de la consolidación. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que se pide en este ejercicio? Lo primero es determinar la cantidad de cajas por pallet, ¿cierto? La cantidad de cajas por pallet en términos de cartones, ¿no es cierto?, de embalaje. Porque sabemos que va en cartones de 12 pares, ¿no es cierto?, en cada cartón. Entonces, ¿cuántos cartones de embalados hay? Eso es lo primero. Luego, tenemos que determinar cuántos de esos cartones cupen, ¿no es cierto?, en el pallet. Y luego vamos a poder decir ya, ok, son tantas cajas con 12 pares adentro de cada una, y son, voy a inventar, 4 cajas por pallet, y son entonces, no sé, 50 pallets que tenemos que despachar. ¿Ya? Entonces, primero, la cantidad de embalajes en pallet, y luego cantidad de pallets en el contenedor. Se entiende que tenemos que llegar a determinar en lo posible carga full, pero si supongamos nos salen 15 pallets y entran, voy a inventar, 8 pallets en el contenedor. Entonces me están quedando 7 pallets y digo, bueno, si el contenedor aguanta 8, 7, 8, bueno, son 2 contenedores full, claro, porque va a quedar un espacio para un pallet, pero en ese caso la naviera entiende, ¿no es cierto?, el concepto y dice, ok, ya es full, en realidad es un pallet más nomás, que estaría faltando. Pero si el contenedor hace 10 pallets y tengo 12 y me quedan 2 pallets, ¿no es cierto?, afuera, entonces la naviera va a decir, bueno, tenemos un contenedor full y tenemos 2 pallets para carga suelta. Porque yo no le puedo decir a la naviera, páseme otro tarro, meto los 2 contenedores, pero cóbreme, ¿no es cierto?, como si fuera full. Que no lo va a hacer porque no es el negocio, ¿no es cierto?, de la naviera. En ese caso la naviera me dice, no, yo le voy a cobrar por estos 2 pallets, ¿no es cierto?, carga consolidada. Ahora, hay un concepto naviero que se llama el flete falso, ¿ya? El dead freight. ¿Cuándo se ocupa ese flete falso? Cuando yo no soy capaz de llenar el contenedor full, pero tengo una cantidad, no sé, 3/4, un poco más, y convengo con la naviera, ¿no es cierto?, de que a pesar de que no lo llené full, tengo 3/4, un poco más de contenedor, le digo, mira, ante esta situación, cóbrame, ¿no es cierto?, un contenedor full. Entonces me cobran ahí un recargo por un flete falso que me están dando, ¿no? Pero, como le digo, si me quedan fuera 2 pallets, 1 pallet, 3 pallets, olvídese, porque no hay flete falso que resista. Me van a cobrar sí o sí carga consolidada. Entonces, cantidad, ya sabemos que cada cartón lleva 12 pares, por tanto necesitamos saber cuántos cartones son, cuántos cartones van por pallet, cuántos pallets por contenedor, si es que nos queda carga suelta, para poder establecer cuántos contenedores full tengo, y si tengo carga suelta, cuánta carga suelta tengo. La carga full
la tarifa de flete va a ser $2.100 más gastos. ¿Eso qué significa? Fondo flete base más gastos. Estamos hablando de que a los 2.100, si es un contenedor, a los 2.100 le vamos a sumar los 250 de ATH, de THC, los 300 de BAF, los 450 de CAF. Entonces, sumado todos estos elementos, me va a dar el flete que me van a cobrar por ese contenedor full. Usted comprendería que si usted dice, profe, nos salieron 2 contenedores full, bueno, entonces será la suma de todos estos valores multiplicado por 2, porque nos van a cobrar por cada contenedor esta tarifa, no por uno, por cada contenedor. Si es uno, será así. Si nos salen 2 o 3 contenedores, entonces tendremos que replicar esa tarifa por cada uno de los contenedores. Ahora, si la carga es LCL, ¿yo qué necesito saber? ¿Cuántos metros cúbicos y cuántas toneladas son ese pallet, esos 2 pallets o 3 pallets que me quedaron, ¿no es cierto?, fuera del contenedor full, para expresarlo en toneladas y en metros cúbicos? Porque nos van a cobrar $250 por tonelada o $150 por metro cúbico. Obviamente nos cobrarán el resultado que sea mayor al efecto de ese producto, ¿no es cierto? Entonces, en la carga LCL, sí o sí, yo necesito tener la relación de peso y de volumen de la carga. Si ustedes se fijan, todo está dado en kilos, ¿cierto? Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llevarlo a toneladas. Y para eso sabemos que una tonelada equivale a 1.000 kilos, ¿no es cierto? Entonces, con esa relación vamos a llevar los kilos a toneladas para poder calcular, ¿no es cierto?, las toneladas en la carga LCL. En los metros cúbicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar, vamos a determinar el volumen. Entonces, como es volumen, 3 dimensiones, largo, alto, ancho, ¿cierto? Si tengo 2 pallets, bueno, multiplicaré el largo, el alto y el ancho, ¿cierto? Como es carga paletizada, yo tengo que tomar las medidas de altura desde la base del pallet. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, que son 8 cajas, 4 y 4, 4 en la base y 4 arriba, y eso va a ir como carga consolidada, yo tengo que multiplicar no la altura de las 2 pilas de caja, sino que desde el pallet, porque esto va ensunchado al pallet. Entonces, a la altura de las cajas le tendré que sumar los 15 centímetros del pallet. Y ahí estará mi altura completa. Ahí estará el alto completo. ¿Ok? Supongamos que me queda un pallet con 4 cajas abajo y una caja arriba, en el medio. La vamos a colocar en el medio. Bueno, la altura para ese pallet seguirá siendo el equivalente a 2 pilas, ¿no es cierto?, de caja. Porque basta con que haya una caja arriba y ya estamos hablando de que la altura llega hasta esa caja, independiente si es una sola caja. Puede ser una, puede ser 2, puede ser 3 o puede ser 4. ¿No? Pero basta con que ya exista una caja arriba y entonces la altura debemos considerarla hasta la última caja que tiene, ¿no es cierto?, el pallet. ¿Por qué? Porque estamos ensunchando la carga nuevamente con la última caja incluida. Ojo con eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué se pide hacer acá? Determinar la cantidad de cajas por pallet, determinar la cantidad de pallets por contenedor, determinar la relación de toneladas a metros cúbicos de la carga, establecer en el fondo el valor de flete FCL, determinar la carga, la cantidad de mercancía LCL en el caso que quedara carga LCL, y si queda carga LCL, tenemos entonces que calcular su flete. Y se entiende que el valor total de flete de la operación será la suma, ¿no es cierto?, de la carga FCL más la carga LCL en el caso que lo hubiere, digamos. ¿Mm? Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Si yo tengo un pallet de 1 metro por 1,20, ¿cierto? Yo lo que tengo que saber es, en ese espacio, cuántas cajas puedo colocar, ¿no es cierto?, para empezar a apilar. Y ese dato va a estar dado
por las dimensiones, ¿no es cierto?, de las cajas que yo tengo en el fondo, ¿no? Y para ello, entonces, tendría que hacer el cálculo para ver, bueno, cuántas cajas, cuáles son las dimensiones de las cajas y, en consecuencia, cuántas cajas van a ir en ese pallet. No olvidar, por favor, que si bien es cierto el pallet soporta hasta 1.200 kilos, tenemos un tope de altura. Tenemos un tope de altura y ese dato no es menor. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas? Ah. Todas, profe. Ya, pues. Hasta lograr hacerlo. No sean así, pues. ¿Cómo van a hacer todo? Profe. Disculpe. ¿Ah? Tania, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, ¿y usted? Buenas tardes. Bien, ¿qué es de su vida? Bien, lo esperamos un ratito, pero bien. Sí, disculpa, sí. No Fue se sin preocupe. que escuchado. Tengo una consulta respecto al espacio interno del contenedor que nos dijo. ¿Cuánto es lo que utilizan para poder mover toda la carga y poder cargar todo eso? Tanto contenedor como las cargas internas, las cajas de cartón y todo eso. A ver, Porque no nos te preocupa entendí la presión. no te entendí la pregunta, hija. A ver, trata Por de ejemplo, hacérmela de nuevo. en el contenedor, usted decía que tiene que haber una dimensión, un espacio con el cual uno pueda movilizar y colocar las cajas. Suele quedar un espacio dentro. Claro. ¿Cuánto Y aproximadamente eso es lo mínimo que se deja? es que no hay mínimos, porque eso va a depender de las características de la carga. Porque, por ejemplo, cuando la carga no va pelletizada, va en cajones o en cajas directamente, se ocupa el 100% del entorno del contenedor, ¿no es cierto?, hasta la última caja disponible, porque no va paletizada. Ahora, cuando va paletizada, ahí, ¿no es cierto?, tenemos que considerar las características de la carga y a veces los espacios son pequeños. Pensemos que el ancho del contenedor son 2,35 metros, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo coloco dos palets de frente de 1,20 y 1,20, me da 2,40 metros. Por tanto, no podría colocar dos palets mirando de frente, ¿no es cierto? ¿Me entienden la figura? Si yo Sí, coloco sí, la sí. parte larga del palet, que es 1,20 m, y coloco al lado otro palet de 1,20 m, no me van a entrar los dos en el contenedor porque el ancho es de 2,35 metros. ¿Cierto? Entonces ahí podría ser, ¿cuál es una alternativa? Podría ser una de 1,20 m y el del lado que fuese de 1 metro. ¿Cierto? Y ahí tenemos entonces 1,20 m más 1 metro, tenemos 2,20 m contra 2,35. Entonces nos están quedando aprox 10-15 centímetros de espacio. Ahora, lo que es importante es considerar que si llegase a quedar espacios, tenemos que esos espacios rellenarlos con algo. Hay productos, hay bolsas de aire, hay diferentes elementos que se pueden utilizar para colocarlos. ¿Por qué es importante esto? Eso tiene Para que que ver no se con la muevan. estiba de la caja en el contenedor, justamente, para que en el interior no se desplacen o no se golpeen. Entonces, si Pero colocamos esta de todo esto aire, cuando lo ingresan es con la grúa horquilla, porque si es pallet, me imagino que es con ese tipo de maquinaria, ¿no? Habría que claro, cuando son configurarla. pequeñas o con esta, ¿cómo le llaman estas grúas manuales en el fondo, ¿no es cierto? Y hay que calcular esa dimensión también. Claro. Por eso es que yo les digo que cuando estamos hablando de carga paletizada debemos considerar arriba, hacia arriba, dejar por lo menos unos 15-20 centímetros, porque cuando la grúa horquilla, ¿no es cierto?, con las paletas engancha el pallet, lo tiene que levantar un poquito para poder, ya sea, introducirlo o sacarlo, digamos. Entonces, si llenamos tope a tope, no le va a quedar prácticamente espacio al
al trabajador, ¿no es cierto?, de la horquilla para poder manipular la carga adentro. Y eso puede dañar la carga. Imagínate, cuidamos la carga que llegue sin ningún problema y al final se daña cuando la estamos sacando porque abusamos de alguna manera del espacio disponible, lo hicimos full, pero no consideramos que la carga para sacarla tiene que pasar por una puerta, ¿cierto? Y las puertas tienen marco, y el marco me roba, ¿no es cierto?, centímetros arriba y a los costados, ¿cierto? Entonces, yo no puedo decir, voy a ocupar íntegramente los 2,39 metros, porque entonces puedo provocar daño en la carga al momento de estivarla o desestivarla dentro del contenedor. ¿Ok? Entonces, ese dato es muy decidor. Distinto, como les digo, es si la carga efectivamente fuera a piso. Si fuera solamente cajas montadas una sobre otra, digamos, y ahí a lo mejor podríamos ocupar el espacio completo. Pero aún así, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando estamos consolidando, debemos entender que hay mercancías o hay cajas o cajones que soportan un peso máximo para ser apiladas. ¿Se han dado cuenta que a veces en los supermercados a veces los chicos están reponiendo y están con cajas y las cajitas traen unas flechitas pues hacia arriba, ¿cierto? Que indican la forma en que deben colocarse las cajas y dice también la cantidad máxima para apilar. Entonces, de pronto, dependiendo de las características de la caja y de la mercancía, a lo mejor podemos apilar solamente 3 cajas. Oye, ¿cuánto es el alto de las cajas? 50 centímetros. Usted dice 50 centímetros, pero en 3 cajas tengo 1,5 metros, po, y tengo un alto para llenar de 2,39 metros. Sí, pero resulta de que para la mercancía, la información es que se pueden colocar máximo, apilar máximo 3 cajas. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que ustedes cuando van a ver este trabajo de consolidación, tienen que tener mucha información. No es lo mismo que yo apile cajas con bolsas con papas fritas, que no pesan nada, y yo puedo apilar 6 cajas hacia arriba y no le va a pasar nada a la última caja. Si estoy a lo mejor apilando cajas con, voy a inventar, con calzado, con prenda de vestir, con bolsas con alimentos, no sé, con repuestos, ¿no es cierto? Entonces, ese dato es relevante, ¿ok? Porque usted tiene que entender que si usted empieza a apilar cajas sobre cajas, la caja que está al fondo, la que hace de piso, en el fondo, esa es la que tiene que soportar el 100% de la gravedad del peso hacia abajo, pues. Entonces ustedes a veces en la empresa dicen, oye, las cajas de abajo venían todas reventadas. Venían con varices las pobres cajas. Claro, porque le colocaron más peso del que soportaban. Entonces ese exceso de peso terminó reventando la última caja. Ahora, el problema de eso es que, dependiendo del tipo de mercancía, puede dañar la mercancía. Si son cajas de zapatos, no le va a pasar mayormente nada al zapato. Se va a reventar el cartón nomás. Si son prendas de vestir, tampoco. Pero si venían, voy a inventar, bolsas de arroz, bolsas de azúcar, es perfectamente probable que al reventarse, ¿no es cierto?, sobrepeso, reviente el cartón y reviente, ¿no es cierto?, un par de bolsas con azúcar o con arroz, con lo que traían, ¿no es cierto?, esas bolsas. Entonces, esos son datos que tienen que considerar, digamos, ¿ok? Dicho esto, no sé si me entienden, si tienen alguna otra duda. Lo primero que tenemos que tener claro es que el contenedor tiene interior 5,90 metros de dimensión de profundidad para ser ocupado, 2,39 metros de alto, de los cuales ya tenemos que sacarle 20 centímetros, ya dijimos ya, y tiene un ancho de 2,35 metros. Entonces, en ese espacio tenemos que ubicar los pallets. ¿Ok? Pero lo primero que tenemos que saber es cuántos embalajes vamos a despachar. Y para eso yo voy a hacer la parte más difícil del ejercicio. Les voy a decir cómo tienen que hacerlo. Vamos a tomar
los 9.600 pares y los vamos a dividir en 12. Y entonces vamos a tener como resultado la cantidad de embalajes que vamos a despachar. ¿Se entiende? Si tenemos 9.600 pares y van 12 pares por embalaje, entonces tenemos 800 embalajes que transportar. Ya, ese es el cálculo difícil. Ustedes hacen los otros que son más fáciles. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Ah? Pero estaba súper difícil eso, profe. Está difícil, pues imagínate. Terminé cansado, 9.600 pares. ¿Ah? No es menor. Ah, me tengo que echar al hombro 800 embalajes. ¿Ah? Voy a terminar ahí, ¿cómo se llama? Con un vago, ¿ah? Con 800 cajas. Ya, entonces ya tenemos el primer dato. Tenemos que transportar entonces, ¿no es cierto?, 800 cartones, 800 embalajes. A razón de 12 pares o 12 cajas, ¿no es cierto?, de zapatos por embalaje. Eso es lo primero. ¿Qué es lo segundo entonces? Lo segundo es saber cuántas cajas van a cupir, ¿no es cierto?, en este pallet que es de 1,20 m por 1, ¿no es cierto?, largo y ancho, y que cuya altura máxima va a estar determinada, ¿no es cierto?, por los 2,39 m menos 20 centímetros. Uy, me equivoqué. 2,39 m menos 20 centímetros. Tengo 2,19 m para ocupar. Porque dijimos que teníamos que dejar un espacio arriba, ¿no es cierto?, de 20 centímetros. Entonces, como tenemos 2,39 m menos 20 centímetros, nos dan 2,19 centímetros de altura para ocupar. ¿Ok? Ese es un dato también que hay que anotarlo por ahí en su libreta de apunte. ¿Ya? Ahora, hay una normativa ISO que establece las dimensiones normales propias tanto de los pallets como de los embalajes muchas veces, pensando en que esto sea lo más estandarizado posible. ¿Ya? Si es al final del día la idea. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un pallet cuya base son 1 metro por 1,20 m, ¿cierto? Yo quisiera saber cuántos serían los metros cuadrados disponibles. Sería multiplicar 1 por 1,20, es decir, tengo 1,20 metros cuadrados disponibles, ¿cierto? Que es la base. ¿Cuánto miden mis cajas, mis embalajes? Miden 0,60 por 0,50 metros, que sería equivalente a 60 centímetros por 50 centímetros, ¿cierto? ¿Y cuánto nos daría eso? Si yo tengo 0,6 por 0,5 me da 0,3 metros cuadrados. 0,15, profe. ¿Cierto? Metros cuadrados. Entonces, ¿qué digo yo? Digo, ok, tengo 1,20 m dividido, ¿no es cierto?, en 0,30, que sería 0,60 por 0,50 en centímetros, ¿no? Me da 0,30. Entonces yo digo 1,20, que es la base del pallet, dividido en lo que sería la base de un cartón, 0,30, me da 4. Es decir, me está diciendo que este pallet soportaría una base, ¿cierto?, de 4 cartones. ¿Ya? Ahora, si usted lo quiere hacer manualmente, usted tira un par de rayas, dice 1,20 por 1 y usted se da cuenta las características de la caja, 0,60 y 0,50. ¿Cierto? Si tengo 0,60,
y al lado le coloco otra de 0,60, tengo 2 cajas. Del fondo tengo 0,50, ¿no es cierto? Entonces, tengo las 4 cajas en el fondo marcaditas, ¿no? Entonces yo tengo 4 cajas ya. Yo ya sé que la base del pallet son 4 cajas. Y eso es lo que me dispone el pallet. 4 cajas. Ahora, estoy hablando de pallet americano, porque también tenemos el concepto del pallet europeo, que puede ser 1 por 1, 0,9 por 0,9, 1 por 0,8 o 1 por 0,9, ¿ya? Que son para embalajes más pequeños, ¿eh? Pero nosotros en Chile normalmente ocupamos el pallet americano, que es el del 1 por 1,20, ¿ya? Entonces, usted se fija, para este ejercicio tenemos 800 embalajes, de los cuales podríamos en cada pallet colocar una base de 4 cartones por pallet. Ahora, ¿cuántos cartones vamos a colocar hacia arriba? Recuerda usted que la altura máxima disponible dijimos que eran 2,19 metros, porque había que restarle los 20 centímetros para la manipulación de la carga adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo harían? A ver, vamos, tomen calculadora y vayan ustedes y vayan diciéndome y yo les digo sí o no. Que sea compartido el trabajo. A ver, si no lo han hecho, fantástico, es la oportunidad de hacerlo y de aprender a hacerlo, así que no es problema. ¿Ah? Yo no les voy a decir, pero ¿cómo nunca lo han hecho? Nada, nada que ver. Aquí estamos para aprender. Vamos entonces. A ver, ¿quién me apoya con el ejercicio? Lo vamos a hacer entonces democráticamente. A ver. Ya, voy a cerrar los ojos y voy a marcar a alguien, ¿eh? Salió aquí María Angélica Contreras. ¿Está por ahí la cita María Angélica Contreras? Al agua, profe. Profe, sorry, pero yo no lo entiendo porque nunca lo he hecho. Así que Ya, me voy a hacer mucha ayuda. no, es que al contrario, pues, porque justamente es el momento de aprender a hacerlo, pues. Es justo el momento, pues. Fantástico que no lo entienda, porque entonces así se lo he explicado y lo vamos haciendo. Vamos a hacer la primera parte con usted y después Tania me va a ayudar con la segunda patita. Entonces, ya, ¿qué fue lo primero que teníamos que saber? Eran cuántos embalajes, ¿no es cierto? ¿Cuántos embalajes? Voy a, Dividimos los 9.600 por los 12 y nos dio 800 embalajes. y los dedos 600 embalajes, ¿no es cierto? ¿Te quedó claro por qué hicimos ese ejercicio, ¿no es cierto? A ver, porque eran 9.600 unidades y teníamos pare. que saber, sí, pare, perdón, y teníamos ¿Sí? que saber ¿cuántas cajas? ¿Cuántas cajas íbamos a ocupar? Si en cada caja íbamos a colocar 12 pares, ¿cuánto era el total de cajas que teníamos que movilizar en el fondo, ¿no es cierto? Es como si yo le dijera, vamos a comprar 1.000 litros de aceite y los vamos a traer en botellas de, no sé, de 75, de 750 cc. Entonces usted, ¿qué tendría que saber? Ya sabemos que son 1.500 litros, pero ¿cuántas botellas tenemos que traer? Entonces digo, si cada botella va a traer 500 cc, serán, ¿no es cierto?, los 1.500 litros divididos por el contenido de una botella para saber cuántas botellas vamos a traer, ¿no es cierto? Esa es un poco la figura, lo mismo acá. Vamos a traer 9.600 pares de zapatos en las típicas cajitas blancas, ¿no es cierto? Pero esas cajitas blancas van a venir en un embalaje, que es una caja más grande, donde van a venir 12 cajitas adentro. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuántas cajas de embalajes con 12 pares cada una tenemos que movilizar? ¿Cierto? Y por eso entonces tomábamos estos 9.600 pares y lo dividíamos por la cantidad que va a contener un embalaje. ¿Ok? Ya, perfecto. Vamos entonces, ¿qué sería después? ¿Qué es lo que yo recién? Profe, tengo aquí, a ver, los 239 menos los 20 centímetros, pero no me acuerdo qué era eso. ¿Eso Ya, era las dimensiones? claro, claro, porque, a ver, voy a hacer lo siguiente, chiquillos, miren,
voy a pasarme una planilla Excel, ¿ya? ¿Les parece? Voy a pasar el ejercicio a una planilla Excel para que podamos jugar un poquito. Déjenme, estoy preparando la planilla Excel para poder tener los datos y poder entonces hacer el ejercicio con ustedes, ¿ya? Ya. Aquí tengo la información ya. Ya, yo voy a hacer unos monitos acá al lado para ir explicándoles, ¿ya? Y no se pongan nerviosos, no se preocupen. Sí, esta cosa, como dice la enfermera cuando le da a colocar la inyección a uno, no, si no duele, sí. Mire para el lado, dice, no, mire para el ladito, no va a doler esta cosa. Sin dolor, decían los hermanos esos que hacían esas tonteras, ¿no? Vamos acá. Vamos a ver. Me voy a trasladar entonces a una planilla Excel que tengo acá. Y ya. ¿La ven? Aquí tengo la información. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Decimos que tenemos eh, a ver, ¿dónde tengo acá? Ya, no importa. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tenemos un pallet que tiene 1,20 m por 1 metro. Eso es lo que tenemos. Ese es nuestro pallet, ¿cierto? Esto sería el pallet. ¿Ya? Y tenemos cajas. Y estas cajas. La voy a hacer buena acá. Voy a inventar una cosa acá. Ya, ahí está. Y estas cajas miden 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer un insert acá. Ya. Y estas cajas miden 60 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ya. Y acá tenemos nuestras cajas. A ver si me... ese en el fondo. Ya. Veamos si resulta la cosa. Si no, no importa, ya. No nos vamos a complicar. Ya, bueno, filo. Acá tenemos las cajas. Y estas cajas tienen 0,6 centímetros,
¿cierto? Y acá nuestra caja tiene 0,5. ¿Ok? Entonces, esta es la historia. Profe, ¿ahí sería largo por ancho por alto? Para el volumen, claro. Acá tengo largo. Sería el largo. Y este sería nuestro ancho. ¿Ya? Exactamente la misma situación acá arriba. ¿Mm? Ya. Entonces, y por otro lado tenemos acá un contenedor que tiene a ver, lo voy a colocar en no, lo voy a colocar. Lo voy a colocar acá. Ya, sí, ya. Vamos a ver el contenedor de esta manera. Lo voy a colocar en el sentido de que así es. Acá tengo el ancho, que son 2.35. El alto, que sería 2.39.
¿Cierto? Entonces déjenme ordenar esto para poder tratar de ser lo más gráfico posible con ustedes para que me entiendan cuál es un poco la figura. Claro, estuviéramos en la sala, ya esto, qué rato que ya lo tendríamos armado, pero aquí hay que jugar con las... Como digo yo, hay que arar con los bueyes que hay, ¿cierto? Entonces, es lo que tenemos y con eso estamos. Ya. Este contenedor tiene un largo. Pasa que no sé por qué estoy con esta otra formas. Ya. Voy a ver si me resulta el cuento. Voy a tratar, ¿ah? ¿Ustedes tuvieron dibujo técnico en el colegio? Profe, ¿largo sería la profundidad del pallet? Claro, A claro, ver, claro. acá ¿Quién está la... Tania, ¿tú me estabas hablando? ¿Sí? Sí, tiene razón, Tania. Sí. Siempre tan pertinente su Gracias, profe. Es que yo lo estoy haciendo intervención. en 3D. Exacto, eso mismo que está haciendo. Pero con Porque lápiz. tú soy más cachirupi, a lo mejor. Po. Yo soy más viejito, entonces yo me demoro más. Po. No, y estoy con lápiz, es más fácil. Es como que tú eres con la tiza. Ya. Y todo esto para que después me digan, profe, sí, yo sabía. Sí, lo habíamos hecho, ya me van a decir. ¿Ah? No, Te quedó profe, estamos Pero, perfecto, aprendiendo profe. recién. Está quedando perfecto, ¿no? Gracias. De arquitectura está quedando. De arquitectura, ¿no? Para no estar con un programa afín, ¿no es cierto? Oye, pero De hecho, estoy este aprendiendo contenido, hasta dejar los dibujos en 3D en Excel. mira, no es malo. Ya, más o menos como por aquí va la cueca. Entonces, aquí tenemos 5 metros con, eh, con 90. Porque son metros, 6 metros por fuera. 5,90. Entonces, esto sería 5,90, que sería, ¿no es cierto? El largo, que bien podría ser en el fondo, es el fondo interior, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que teníamos que saber? Teníamos aquí estoy construyendo la caja, la historia completa, ya, y el par, ya. Este era el par, caja, par, ya. Entonces, la historia dice que teníamos 9.600 de esta cajita. Y en los embalajes iban 12 cajas por embalaje. Entonces 9.600 cajas. Cajas con
pares, ¿cierto?, de zapatos. Y estas cajas de pares de zapatos iban en embalaje de 12 cajas cada una. Entonces, por aquí nace el ejercicio. Tenemos las cajas y nos dicen que de estas 9.600 van, ¿no es cierto?, 12 en cada embalaje. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y arriba van 6 más. Nos cubrió justo las 12. Y nos dicen que estas 9.600 cajitas generan, ¿no es cierto?, 800 embalajes, si no me equivoco. Sí, profe, 800. Sí, 800. Ya. Entonces, esto sería, entonces, 9.600. 9.600 dividido en 12 igual 800 embalajes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber ahora? Tenemos que saber cuántos embalajes por pallet. Esa es la gran pregunta. ¿Cuántos embalajes por pallet? ¿Cierto? Tomamos el largo y ancho de un embalaje y cuando yo dije 0,5 por 0,6 igual 0,3. Caso serían centímetros, ¿no es cierto?, cuadrados, ¿no? Porque estoy multiplicando solamente dos elementos, ¿no? Si multiplicamos largo, alto y ancho serían 3 y ahí sería volumen. Y esto Profe, irá discúlpeme. entonces 1 por 1,20, ¿cierto? Igual 1,20, ¿cierto? Bueno, lo coloqué en metros ya. Metros cuadrados. Que lo multipliqué, tendría que multiplicar acá en vez de 0. Ah, no, está bien, 0. Sí, 0,5, sí, metros cuadrados. Porque son 0,5 metros, son 50 centímetros, son 0,5 metros. MTS. Entonces, cuando yo saqué los metros cuadrados del embalaje y los dividí por los metros cuadrados disponibles del pallet, me dijo que me entraban, ¿no es cierto?, 4 cajas. Es decir, si yo tomaba 1,20, perdón, 1,20 y lo divido por 0,3, igual 4 cajas base de pallet. Ahí se tenía ese dato y ese dato. Entonces, 4 paquetes de 12, ¿cierto? 4 embalajes de 12 cada uno, claro. Claro, cada embalaje 12 cajas y entonces vamos a tener una caja acá. La voy a churrar, ¿ya? Una caja acá. Esto es lo que tenemos. Ya le vamos a colocar otro color. Ya. Vamos a colocar solamente una acá a modo de ejemplo. Ya. Esa es en el fondo la idea. Entonces, 9.600 cajitas, van 12 cajitas en un embalaje y en el pallet irían 4 cajas. ¿Sí?
Ya. Caja 1, ¿no es cierto? Ya, 1, 2. 3 y 4. Esto es lo que tenemos, ¿cierto? Ahora, tenemos 2,39 metros. Pero ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice el ejercicio que tenemos que dejar disponible 20 centímetros acá arriba que no se pueden ocupar. Es decir, aquí vamos a suponer que aquí están los 20 centímetros. Le vamos a colocar un color suavecito ahí. Esto es, vamos a hablar acá, espacio libre ¿cómo se llama? Estiva pallet interior container. ¿Ok? Ahí. Entonces en la práctica tenemos en realidad 2,9. 2,19, 2,9, ¿cierto? Súper. Tenemos entonces acá, vamos a subir acá esto. Tengo 2,19, ¿cierto? Que sería la altura disponible para carga. Tendríamos acá entonces solamente 2,19 metros. ¿Ya? No, que esto podría llegar acá en realidad. Ya, ahí está. Clarísimo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el ejercicio que tenemos que hacer acá? Yo tengo, ya claro que tengo 4 cajas bases. Cada caja tiene un alto de 50 centímetros. ¿Cierto? De 50 centímetros. Pero no puedo llegar a más de 2,19 metros. Entonces, ¿cuántas cajas podría yo colocar acá? Como son de 50 centímetros, si yo coloco otra caja arriba tendría 1 metro, ¿no es cierto? Si yo coloco otra tanda de 4, como son de 50 centímetros, tendría 1 metro, 4, profe. ¿cierto? Si coloco otra, 1,5 metros, y si coloco otra tanda, ¿cierto? Serían 2 metros de cajas. Y el pallet mide 0,15, por tanto las cajas más el pallet serían 2,15 metros contra 2,19 metros, ¿cierto? Puedo colocar entonces más de, ¿cuántas cajas me cupió en el contenedor, en el pallet? ¿Cuántas? 4. 4. 4. 4 corridas, ¿cierto? Y 4 por 4, 16. Entonces, en cada pallet yo voy a llevar, ¿cuántos embalajes? Son 16 embalajes por pallet, ¿cierto? Lo que me da 2 metros de embalajes y 0,15 metros
alto del pallet, ¿no? ¿Va? Ah, aquí tengo 6, por eso no lo podemos. Ya. Ok. Déjeme tirar esto para el lado. Para que quede más. Bueno, ya, ahí está. Ahí estamos entonces. ¿Cierto? Ya. En consecuencia, tenemos que un pallet igual 2 metros 15. ¿Se entiende lo que estoy haciendo o no? Sí, Hasta yo por lo aquí. menos hasta la altura vamos. Ya, estamos claros. 9.600 cajitas, las metimos en embalajes, cupieron 12 por embalaje, y como habían 12 contra 9.600, nos dieron 800 embalajes. ¿Cierto? Y el pallet era de 1,20 m por 1, y las cajas eran de 0,6 por 0,5, por tanto cupieron exacto 4 cajitas de base. Y como la altura de cada caja es de 50 centímetros, pudimos colocar hasta 4 hacia arriba, lo que nos da 2 metros, más los 15 centímetros del pallet, 2 metros 15. Y el máximo que tenemos para cargar, 2 metros 19. Es decir, no hay ninguna posibilidad de colocar una cajita más. ¿Cierto? Entonces, la gran pregunta ahora, si un pallet es igual a 16 embalajes, ¿cuántos pallets son? 9.600. Wow. Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué 16 embalajes, profe? 50, profe. ¿Por qué? Porque la pata, que si se le llama la base del pallet, la pata son 4 cajas. Y sobre ella yo puedo colocar 3 cajas más. Lo que me significan 2 metros de alto, porque cada caja tiene 50 centímetros de alto. Entonces, si yo le coloco una ronda más sobre esta, serían 8 cajas con 1 metro, 0,50, y otro grupo 0,50, 1 metro de alto, y ya serían 8 cajas. Si coloco otra tanda de cajas, de 4 cajas, como son 50 centímetros, sería ahora 1,50 m, y ahora en vez de 8 cajas, 4 más serían 12. Coloqué una tercera tanda de cajas de 4, me dan 2 metros de alto, y me dan 4 cajas más, que serían 16. O sea, tengo 4 cajas en la base, y para arriba tengo también 4. Y 4 veces 4, 16 embalajes en un pallet, con una altura de 2 metros 15 para entrar en 2 metros 19. O sea, estamos súper bien. ¿Se entiende ahora por qué? Sí, profe, gracias. Súper. Entonces, ya que sabemos que un pallet son 16 embalajes, y teníamos, no 9.600, teníamos 800 embalajes. Sí, 800. 800 embalajes. Bien, nadie me corrige. Ven que yo también me equivoco. Ya. 800 embalajes. Entonces la pregunta es, si un pallet son 16 embalajes, ¿cuántos pallets necesito para movilizar 800 embalajes? Sería entonces los 800 dividido en 16. ¿Alguien lo sacó? Sí, profe, lo que dijo Joana también da 50. Sí, Joana dijo 50. Bien.
Muy bien, 50 810. pallets. Yo también lo saqué, pero creo que ustedes también hagan algo, pues. Sí, pues. Están tomando un cafecito, comiendo galletitas, sanguchitos, y el profe está puro trabajando. ¿Ah? No, profe, hicimos todos los dibujitos. Yo los Nos tengo estamos todos quemando hechos. las pestañas, profe. Sí. No me quedaron tan bonitos como los suyos, sí, pero lo hice. Ay, chiquillos, por Dios. Ya, chicos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos 9.600 pares en embalaje de 12 cajas que me dan 800 embalajes en 16 embalajes por pallet, lo que me arroja que tengo que movilizar 50 pallets. Ese es el total de carga que tengo que... Esto que yo estoy haciendo acá, de la caja al embalaje, del embalaje al pallet, esto es lo que técnicamente se conoce como unitarización de la carga, que es cuando yo voy aglomerando la carga en unidades más compactas. ¿Ah? Yo, hace miles de años atrás, cuando miraba el Chavo, me acordaba de que él andaba con unos tarritos. Y se le caía un tarrito, y mientras recogía un tarrito se le caía otro, porque sus bracitos eran cortos, entonces no podía mucho un tarrito, ¿no es cierto? Pero ¿qué ha pasado si esos tarritos los hubiese metido en una caja? Hubiese podido transportar a lo mejor más tarritos que lo que llevaba en el brazo y no se le hubiese caído ninguno, ¿no es cierto? Y mientras más grande era la caja, más tarritos podía haber llevado, ¿cierto? Entonces, lo que estamos haciendo es unitarizando la carga. Estas cajitas las metemos en estos embalajes los vamos a ensunchar, o le vamos a colocar wincha de embalaje, ¿no es cierto? La vamos a colocar en un pallet, el pallet lo vamos a ensunchar con sunchos metálicos, plásticos o con films de poliestileno, que son este plástico delgadito con que también sirve para unitarizar la carga, porque lo que hacemos con eso es dejarla firme, dejarla compacta, que no se mueva para ningún lado. Entonces, de estos pallets con 16 embalajes cada uno, tenemos 50. ¿Y en qué los vamos a mover? Los vamos a mover en contenedores de 20 pies. En eso lo estamos moviendo, en contenedores de 20 pies. Entonces, la pregunta del millón. ¿Cuántos pallets ingresan en un contenedor de 20 pies? O estándar, que es lo mismo. Esta es la pregunta del millón. El que responde bien no da examen. Mira lo que estoy diciendo, ¿no? Lo aprueba hasta con el examen de título que... Son 10 pallets, profe. No sé. Son 10. ¿Sí? ¿Usted dice que son 10? Sí. ¿Ya? ¿Y cómo lo 10 sacó? pallets estándar y el 11 europeo. Que son 100, de 100 por 120. Entonces, si lo pones 1, 1, 1, 1, 1, 1, a 10. Sí. Palo, Es que igual ok. eso lo vi en la media. Me obligaban a Ya. hacer estas cositas. Bueno, sí, va a recordar esto. Y entonces usted tiene que apoyar a sus compañeros que no tuvieron la oportunidad de verlo en la media, pues, ¿eh? Entonces, como bien dice Pablo, serían, ¿no es cierto?, 10 pallets. ¿Por qué 10 pallets? Porque, acuérdense, aquí es cuando a mí me hubiera gustado haber estudiado diseño gráfico, oye, o algo en esa línea. Yo creo que me hubiese entretenido haciendo estas cuestiones.
Pero se defiende, profe. Gracias, gracias. Muchas gracias. Entonces, claro, ¿qué tenemos acá? Tenemos, ¿no es cierto?, disponible 2,35 metros. Entonces, si yo efectivamente, vamos a hacer el ejercicio como lo señala Pablo, que por lo demás está bien. Pablo dice, voy a jugar un poco con el tema. Dice, acá colocamos un metro 20. Va. Un metro 20, ¿cierto? Y para allá entonces, obviamente, iría supuestamente nuestro metro. ¿Ah? Acá tendríamos un metro, ¿cierto? Entonces, 1,20 metros contra 2,35, ¿qué hace Pablo? Y está bien lo que está haciendo en el fondo. Ahí para que para la lógica del... Lo que estamos haciendo acá es, entonces, colocando ahora un pallet que va a ser 1,20 metros para allá. ¿Y el de costado hace de 1 metro? Claro, exactamente. Sí, porque no Vamos a- caben los dos de 1,20 m de costado. no da, ¿no es cierto? No nos da por la sencilla razón de que si coloco 1,20 y 1,20 me da 2,40 metros y tengo solamente 2,35. En cambio, si coloco 1,20 y acá para el ladito coloco el otro que es de 1 metro, ¿cierto? Con lo europeo Así. se puede hacer de la otra forma. No sé cómo ¿Ah? todos del mismo lado. Con lo europeo. Ah, no, pues con el europeo es re fácil porque son de 1 por 1 o de 90 por 90, pues. Sí, pues. Claro, Ahí caen 11. claro, ahí te ocupan mucho más incluso, claro. No, pero es que Igual, yo esa creo que forma como se ordena es para también para que cuando se mueva la carga, como no tiene espacios de mover, quedan como los ladrillos. Entonces no se puede mover. claro, exactamente. Muy bien, muy buen aporte. Entonces, yo dejé ese espacio ahí, porque tenemos 1 por 1,20 me da 2,20 y son 2,35, ¿no es cierto? Y ahí queda un espacio, ¿no? En este espacio es donde nosotros vamos a colocar estas bolsas que le digo yo de relleno que se ocupan, o la verdad que se ocupan diferentes tipos de elementos para poder evitar que la carga se golpee, se friccione y se dañe. Uno de estos elementos son estas famosas bolsas de aire, ¿no? Pero también pueden ocuparse otro tipo de, más rústicos, también otro tipo de cosas, ¿ya? No sé, hasta bolsas. Yo he visto que los chinos meten hasta bolsas plásticas, una encima de la otra, van haciendo como paquetes de bolsas, o meten, ¿no es cierto?, cartón doblado, cajas de cartón doblado, y las van metiendo para presionar. Sí, la idea es que en el fondo la carga que está acá, ¿no es cierto?, si esa es un poco la idea, la carga que tenemos acá, ¿cierto?, al final no se golpee. Si ese es el tema. Si que el chiste es que la carga no se dañe. Hasta ahí no podíamos llegar. Que no se golpee, ¿cierto? Ese es un poco el chiste. Mira el otro que va acá. Esa es la idea. Y acá tenemos para arriba, ¿no es cierto?, los 2,19 metros, ¿cierto?
que nos da como máximo, ¿no? Los 0,15 centímetros del pallet más las cajas. Claro, entonces si vamos colocando de esta manera, nos van a entrar entonces 10 pallets. Y como tenemos 50 pallets, entonces, ¿cuántos contenedores vamos a ocupar? 5. 5, ¿cierto? 10 pallets por contenedor. Contenedor igual 5 por 20 pies drive. Así es como se maneja el concepto técnico. Entonces aquí estamos hablando 5 contenedores de 20 pies, ¿no es cierto? Carga seca o estándar o drive, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo acá. ¿Ya? Entonces, así como está el ejercicio, vamos a tener carga suelta, carga LCL. Queda casi justo. O sea, queda justo como en la puerta, digamos, un espacio pequeño, así como para que caiga una persona, para. Claro, pero ahí, Relleno. claro, hay que meter el relleno justamente, que no te da para meter más carga, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que vamos a ocupar 5 contenedores full. 5 full. Y con eso llevamos toda la carga. Entonces no vamos a tener carga carga LCL. No vamos a tener carga LCL. Por la sencilla razón de que con los 5 contenedores, ¿no es cierto? Estamos llevando el 100% de la carga. Entonces, no vamos a requerir carga LCL. Por tanto, el flete dice que son 2100. Sería de base $2100 formato celda número miles. Entonces 2100. Tenemos un THC 250. Tenemos un BAF de 300. Y un CAF de 450. Ahí me perdí, profe. ¿De dónde es esa información? No se preocupe, lo vamos a ver al tiro, no se preocupe. Y ese es nuestro problema. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando yo hice el print del ejercicio, me quedó una parte de la información afuera. Lo estoy arreglando al tiro. Eso no se lo puedo ver. Fuera eso. Y bienvenido a esto. Este era nuestro ejercicio. Y nuestro ejercicio decía de que el flete, la tarifa FCL, que sería el full container, ya sabemos que tenemos 5 contenedores full, ¿no es cierto? Son 5
FCL, ¿cierto? La tarifa FCL es $2.100 más gastos. Es decir, estamos hablando de un flete base más gastos. Entonces, el flete base, 2.100. Los gastos son THC, $250, un BAF de $300 y un CAF de $450. Por tanto, si yo sumo el flete base más todos los gastos, me da el valor de flete a pagar. Ahora, esto es por un contenedor de 20 pies. Este es el flete a pagar por uno de 20. ¿Ok? Entonces, si yo hubiese ocupado un contenedor de 20 pies solamente, mi flete a pago son $3.100. Pero ¿cuántos contenedores voy yo a ocupar? 5. ¿No es cierto? Por tanto, 5 por 3.100. ¿Cuánto me da? $15.500. 15.500, claro. Entonces sería flete total a pago. Porque tengo que pagar por los 5 contenedores full, donde cada contenedor son 3.100 y ahí está el detalle de cómo llego a los 3.100. Esto es flete base más gastos. Entonces, esta operación total involucra 5 contenedores de 20 pies y un flete a pago de $15.500. Ahora, terminó la clase. Pero, ¿qué vamos a hacer? A este ejercicio, yo quisiera agregarle 16. Vamos a colocar un embarque adicional de 40 embalajes más. Determinar flete LCL. ¿Ya? Esto queda para que ustedes me sorprendan gratamente el jueves. ¿Ok? Le vamos a... Ya tenemos clara la carga full, entonces le vamos a agregar 40 embalajes más. Entonces usted ya sabe que cada pallet son 16 embalajes, por tanto puede sacar la cantidad de pallets y tiene todas las medidas para sacar la relación peso-volumen y determinar cuánto nos costaría adicionalmente esta carga LCL que se estaría adicionando, ¿no es cierto?, al despacho. ¿Ok? ¿Les quedó claro, chiquillos? ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Serían 2,5 más? No lo sé, porque lo acabo de inventar, hija, ¿no? Entonces no he hecho el cálculo. Se los dejo a ustedes, por favor, para que hagan el cálculo, que determinen cuántos pallets, cuántos serían los metros cúbicos, cuántos serían las toneladas y cuánto al final sería la tarifa a pagar, ¿no es cierto? Recordando siempre que nos van a cobrar lo que sea más caro en términos de tonelada o metro cúbico, o sea, la relación que llamamos peso-volumen. Pasamos lista para despedirlos hasta el jueves y agradecerles como siempre su atención y deferencia. Cita Dayana Arriagada, Dani, don Cristian Burbano, Presente, profe. don Pablo Contreras, Presente. Cita María Angélica Contreras, Presente, profesor. don Roberto Correa, Presente.
Señorita Bárbara Faúndez. Presente. Señorita Florencia Fernández. Presente, profe. Señorita Camila Fuensalida. Presente, profe. Don Nelson Guerrero. Presente, profesor. Don Gustavo Lima. Presente, profe. Don Francisco López. Presente, profesor. Señorita Tania Molina. Señorita Presente, profe. Dafne Moreno. Presente, profe. Don Carlos Muñoz. Presente, profe. Don Felipe Pérez. Presente, Don profe. Felipe. Señorita Catalina Pino. Presente, profe. Bien, bien, Cata. Ya pensé que se me había quedado a la colita ya. Ya, muy bien. Don Francisco Quinteros. Presente. Don Brian Sáez. Presente. Señorita Natalie Serrano. Presente, profe. Y la señorita Joana Vázquez. Te llegó a Presente, atorar ahí, profesor. con el sanguchito. Ya, jóvenes. Agradecido. Si ustedes me permiten, me voy a tomar yo un tecito. Y a vuelta a comerciales les voy a subir todo esto al aula para que lo puedan tener. ¿Ok? Lo voy a Gracias. subir como planilla Excel para que ustedes puedan ahí, o Excel o PDF, yo a ver cómo se los subo, ¿ya? Independiente que va a estar disponible obviamente en la clase, digamos, en internet. Pero esa es la idea. Repasar, por fin. ¿Ah? Sí, no sé, de todas maneras, esa es la idea, porque puedan verlo con calma, repasar y de ahí sacar información para la tarea que les queda.